tengo la responsabilidad de hablar del día 9 que sale la salud misionera, que es nuestra misión. Y se encuentra, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar desde el capítulo 14, desde el versículo 6 al 12. Desde el versículo 6 al 12. ¿Ya lo encontraron? Mire, para que participemos de la lectura, podemos hacerlo como lo hemos hecho con la dinámica todos los días. Dos versículos de 2 en 2, ¿le parece? ¿Quién comienza? La hermana María, ahí está, hasta la manito. Ya, hermana María. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El 8, la hermana Doria. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, sí, alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El 10, ¿quién lee? Al 12. Del 10 al 12. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche, y que los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Bueno, estamos frente a un texto bíblico que nos caracteriza como adventistas, muy adventistas este texto bíblico, ¿verdad? Pero esta tarde no nos vamos a referir en profundidad, sino que vamos a estudiarlo menos exhaustivo. Solo estudiar la relación entre la fidelidad del pueblo remanente y el cumplir la misión. 3 ángeles con 3 mensajes distintos vuelan en medio del cielo. El hecho de que estén volando sugiere la urgencia con la que el mensaje debe ser proclamado. El primer ángel tiene el evangelio eterno para proclamarlo a los que se sientan en la tierra. No es un evangelio espurio. Espurio significa falso, no es un evangelio falso, es un evangelio verdadero y no es un evangelio barato. Llama la atención de la humanidad sobre el juicio inminente y nos invita a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de agua. Aquí está implícito el mensaje de la observancia del día sábado. Nótese que el lenguaje es el mismo que usó Dios cuando mandó a su pueblo a santificar el sábado. El sábado fue establecido como un monumento en la semana de la creación para que nunca olvidemos que hay un creador. Cada día de reposo debía ser guardado en compañía del Padre. Una reunión de adoración profunda e interrumpida debe ser la culminación de la adoración cada día de la semana. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel invita a toda la humanidad a adorar a Dios, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿Qué nos pide el Evangelio a nosotros? Adorar a Dios, predicarlo, transmitirlo. No quedarnos tal vez en venir a la iglesia un día sábado y volver a nuestro hogar. Nos pide
que proclamemos el Evangelio. Muchos dirán, no tengo tiempo, pero hay distintas maneras. Uno dice, no puedo salir a hacer acción misionera, me duelen mis rodillas, estoy un poco avanzado en los años, me cuesta caminar, etc. Pero hay distintas maneras que uno puede proclamar, con su testimonio de vida, a un vecino, cuando va al colectivo, hablar del Señor, cuando va a médico, hablarle a los pacientes que están ahí, distintas maneras que el Señor nos puede orientar para exhortar su palabra. El segundo ángel denuncia la caída de Babilonia, no la Babilonia literal, porque para el tiempo del apóstol Juan ya no existía como nación. Babilonia representa aquí todos los sistemas de confusión religiosa, de engaños, de falsas doctrinas, que durante tanto tiempo sedujo a los hombres, dándoles de beber el vino de su fornicación. Ciertos sistemas que van en contra de las afirmaciones de la palabra de Dios no durarán para siempre. Aquí Babilonia se refiere a las falsas doctrinas, las falsas de iglesia, adorar el día domingo. Todas esas doctrinas que crean confusiones en la mente del hombre se les llama la Babilonia. El mensaje del tercer ángel trae consigo la advertencia del castigo divino para los adoradores de la bestia y su imagen, y para cualquiera que reciba su marca en la frente o en su mano. Experimentarán el cáliz de la ira del Señor. No se quedarán sin recibir el castigo que merecen, no porque Dios sea severo ni castigador, sino porque han rechazado deliberadamente la invitación de salvación. Sin embargo, en el versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan presenta el contraste entre los adoradores de la bestia y los adoradores de Dios verdadero. Dice que está la paciencia de los santos, como leí recién, y vamos a leer la controversia que está en Apocalipsis 12, versículo 17. Aquí dice, leímos recién que está la paciencia de los santos, ¿verdad? Leímos recién, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí nos encontramos nosotros, que somos perseverantes, que somos buenos cristianos, que guardamos los mandamientos del Señor, ¿verdad? Así es como el Señor quiere que seamos. Si alguna vez caímos, no quedarnos ahí, volvernos a parar. Y con la diferencia que en el versículo 17 dice, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros como adoradores del Señor, como cristianos, como hijos del pueblo remanente, se nos van a presentar grandes pruebas. Como dice acá, que no vamos a poder comprar, nos van a poner miles de obstáculos. Un caso vivo fue en el tiempo de pandemia, ¿recuerdan, no? Ahí nos costaba una prueba grande, no nos dejaban salir si no teníamos la vacuna, no podíamos entrar a los supermercados, no podíamos comprar, no podíamos trabajar. Esa fue una prueba muy durísima, que yo creo que es como un precalentamiento para lo que vendrá, porque muchos razonamos de lo que hicimos después de que pasó esta pandemia. Yo, en lo personal, como proveedor y como un bebé cristiano, que estaba recién yo en pandemia caminando por los caminos del Señor, y me puse la vacuna y flaqueó mi fe, porque el día de mañana me cuestiono si viene lo mismo. Por algo el Señor nos dice que nos apartemos de las grandes ciudades, que nos sustentemos con nuestros propios alimentos, que podamos proveer nosotros nuestras propias comidas, porque ya vemos lo que sucedió. Fue algo muy aprensivo. ¿Era o no era? No había un término medio. Muchas personas
hermanos creyentes tuvieron que aflojar y aflojamos. Y lo que se nos viene es mucho más fuerte, pero ahí está la perseverancia de los santos, los que creen en la fe, los que tienen la perseverancia y creemos firmemente que el Señor nos va a sustentar. Mientras que una gran multitud prefiere ponerse al lado de la bestia, un grupo de creyentes, el resto de los descendientes de la mujer, el remanente, se pone al lado de Dios y sus mandamientos sin importar las consecuencias. Este remanente sería responsable de hacer el último llamado de Dios a la humanidad, invitándola a arrepentirse de sus pecados y a volverse al mundo en preparación para su pronto regreso. Este llamado es de alcance mundial, es decir, debe llegar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Aquí el Señor nos pide que hagamos su obra misionera, que salgamos, que dejemos los pies en la calle y hagamos todo lo humanamente posible para proclamar su evangelio. Llegados a este punto tenemos una pregunta. ¿Qué clase de personas son estas a las que Dios le ha confiado tal responsabilidad? Creemos que Apocalipsis 12, 17 y 14, 12 se refieren al movimiento adventista, que surgió en el siglo XIX y que un poco más tarde se organizó como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sí, hermano, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es una iglesia más, entre tantas otras que existen. No surgió como resultado de una facción o de los intereses personales de los posibles líderes que querían mercantilizar la palabra de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió como parte del plan de Dios en el tiempo designado por Dios para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál propósito de Dios para su iglesia? La predicación del Evangelio septímero que durará para siempre, que tuvo un principio, pero no va a tener un final. Los adventistas, esto no quiere decir que solo los adventistas del séptimo día se salvarán. Lejos esté de nosotros pensar así, porque Dios tiene su iglesia invisible, es decir, tiene a sus fieles en todos los credos religiosos. Eso quiere decir que van a haber católicos, van a haber evangélicos, van a haber gente que tal vez nunca ha venido a la iglesia y serán salvos. Escucharán el llamado a su tiempo, el llamado del Señor, y vendrán a su rebaño. Y entonces habrá un rebaño y un pastor. Ahora lo invito a abrir su Biblia en Juan capítulo 10, versículo 16. Para corroborar lo que dice el Señor. Juan capítulo 10, versículo 16 nos dice así: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquí nos dilucida que no solamente los hermanos adventistas serán salvos, sino que también van a haber personas de otras iglesias que sentirán el llamado del Señor. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia visible de Dios en el momento profético en el que estamos viviendo. Esto no quiere decir, como lo dice acá, que vamos a ser los únicos salvos. Otro detalle, cuando digo que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia visible de Dios, no quiere decir con esto, por supuesto, que seamos mejores que los demás. Esta fuerte declaración no debe llenarnos de santa arrogancia, por el contrario, debe llamar nuestra atención y despertar nuestras percepciones espirituales frente a la gran responsabilidad que tenemos ante el mundo. Y la otra gran pregunta que surge es: ¿cómo cumpliremos una tarea tan grande? ¿Cómo cumpliremos la misión que se nos ha encomendado? ¿Cómo creen, hermanos, que podemos cumplir esta misión que el Señor nos ha encomendado? Pidiendo el
derramamiento del Espíritu Santo. Pidiendo el derramamiento, pero el derramamiento no nos va a llegar por un acto de magia, sino que nosotros tenemos que pedírselo al Señor, encomendarnos a Él, seguir su doctrina, seguir sus mandamientos. Aquí colocan, hay un ejemplo que lo voy a leer, de una tripulación en un velero de Sudamérica que se encontró a la deriva más de un mes. Ellos naufragaron y ya a punto de morir, ya se entregaron al Señor, dispuestos a morir, cuando apareció un barco enorme. Y lo único que ellos se preocuparon en pedir era agua. Agua, mándenos agua, denos agua, agua. Y la tripulación los miró y le dijo, pero tienen vasos, frascos, saquen la mano y tomen agua. No, pero le dijeron, esta agua no queremos. Esta agua no es para beber. Y estaban en la desembocadura de un río. Tenían agua para tomar y ellos muriendo de sed. Rodeados de agua y casi pereciendo de sed, este hecho me hace pensar en nuestra realidad como iglesia, con relación a la promesa del Espíritu Santo, a través del derramamiento de la lluvia tardía. El Espíritu Santo ha sido el mayor recurso disponible para la iglesia desde el Pentecostés. La iglesia ha crecido a través de los siglos como resultado de la obra del Espíritu Santo. Desde el gran chasco de 1844 hasta nuestros días han pasado 171 años. Y al haber ocurrido ese gran chasco, muchos podrían haber pensado, vamos a desaparecer. Y no fue así. En lo contrario, ha crecido la iglesia. Estamos presentes ahora en más de 200 países como iglesia adventista del séptimo día. Pero no tengo ninguna duda que Dios nos quiere dar logros aún más grandes. El Espíritu Santo quiere y puede obrar aún más poderosamente, a la luz de lo que nos ha prometido con respecto al derramamiento del Espíritu Santo en su plenitud. La conclusión a la que llego es porque aunque estemos rodeados de agua, estamos a punto de perecer de sed. Aunque estemos rodeados de la santa palabra del Señor, muchas veces no queremos recurrir a ella. O muchas veces faltamos a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos pide como iglesia. Muchas veces se nos es más fácil transgredir la ley del Señor que seguirla al pie de la letra. Yo me pregunto, a veces, estas campañas que nos da el Señor son bálsamos para nuestra alma y debemos aprovecharlas, pero ¿qué hacemos nosotros? Las dejamos de estar, preferimos muchas veces quedarnos en el confort de la casa, no venir. Para los que somos, bueno, no soy futbolero, pero para los que son futboleros muchas veces no se pierden, prefieren, hermanos, no perderse un campeonato de fútbol, o las mujeres prefieren ir de compra a venir a la iglesia, a estar acá. Muchas veces llegamos en la mañana del día sábado y lo único que queremos es que el sermón sea corto, o estamos pensando, o cuando el predicador dice, y para terminar, qué bueno, decimos, alivio, qué bueno, terminó, ya no voy a ir. Lo comento esto porque a mí me sucedía cuando yo venía a la iglesia, y para mí era como un alivio cuando el hermano que daba el sermón decía, para terminar, y me alegraba. Y con el pasar del tiempo comprendí que no estaba en el camino correcto, pero ese error me lo hizo ver el Espíritu Santo, caminando por un pedregoso camino que todavía no llega a su fin, porque muchas veces me caigo y muchas veces pensé no pararme, pero este es el problema, que uno debe pararse. La dispensación en la cual vivimos debe ser para los que la soliciten, la dispensación del Espíritu Santo.
pedir su bendición. Es tiempo de que seamos más ardientes en nuestra devoción. A nosotros se nos ha encomendado la ardua pero feliz y gloriosa tarea de revelar a Cristo a los que están en tinieblas. Se nos ha llamado a proclamar las verdades especiales para este tiempo. Para todo, este derramamiento del Espíritu es esencial. Debemos orar, pedirle al Señor, pero el Señor espera que se lo pidamos. No hemos emprendido esta tarea con todo el corazón. Estoy seguro que dentro de la fidelidad a los mandamientos de Dios por parte del Apocalipsis 12, 17 y 14, 12, que nos enseña las dos partes de la cara de la moneda, incluye la felicidad de Dios, la devolución de los diezmos y las ofrendas. El octavo mandamiento dice, no robarás. Malaquías 3:8 dice, cuando no devuelvo el diezmo y las ofrendas, le estoy robando a Dios. Por lo tanto, ser fiel a Dios, no devolver la parte que Él lo considera como suya, es transgredir el mandamiento de Dios. Pero afortunadamente el remanente distingue por su fidelidad y no por su infidelidad. Uno pregunta, ¿qué tiene que ver los diezmos y las ofrendas con la predicación del Evangelio? Todo. Considere a lo que se nos dice en el espíritu de profecía. Debe llevarse adelante la gran obra de salvación de las almas. Él ha hecho provisión para esa obra por medio del diezmo y las ofrendas. Él espera que así se sostenga el ministerio del Evangelio. Los diezmos y las ofrendas eran los medios señalados por Dios para financiar la predicación del Evangelio septímero. La forma en que la Iglesia distribuye los recursos ha permitido que el mensaje de salvación sea llevado a todas las naciones del mundo. Si bien es cierto, el Señor no necesita dinero, y no necesita nuestro dinero, pero como aquí lo dice, tenemos que ser fieles en devolver nuestros diezmos, en devolver nuestras ofrendas, porque esta es una gran misión nuestra de proclamar el Evangelio. Muchos hermanos me dicen, pero ¿para qué quieren dinero? Y bueno, muchas veces uno dice, el Señor nos va a proveer, pero la devolución del diezmo es para agrandar su obra. El Señor tiene hospitales adventistas, hay centros de rehabilitación, hay universidades. Les comento, en mi caso propio, tengo una hija que por la misericordia del Señor está estudiando. Si no hubiera sido la misericordia del Señor, esa hija hoy día estaría aquí con nosotros sin poder estudiar porque a mí no me hubiera alcanzado el dinero. Pero ahí se encuentra esa parte del tiempo que ustedes dan fielmente todos los meses. Esas ofrendas sirven para que estudien niños que quieren alabar al Señor, pero no tienen sus recursos, para los misioneros, para el pago de aranceles, etc. El Señor nos pide, muchas veces es un tema controversial el tema de los diezmos, pero está escrito, es de Él. Él nos pide fidelidad y qué mejor que cumplirle al Señor. Porque todos sabemos que nada es nuestro, todos sabemos que nada nos pertenece. Con la ayuda del Señor siempre nos sustenta, somos hijos de Él y nunca nos va a faltar nada. Es un privilegio ser parte del remanente de Dios. La tarea difícil es permanecer en ella. Es permanecer porque el enemigo siempre va a andar como un león rugiente tras nuestro para hacernos caer. Nuestra súplica es que permanezcamos fieles, porque veremos el rostro de Jesús nuestro Señor algún día. Que seamos llenos del Espíritu Santo, permanecer, mantenernos en oración. Eso es lo que nosotros debemos permanecer en el Señor. El Señor nos puede transforma nuestras vidas. Yo siempre, cada vez que puedo dar testimonio de lo que fue mi vida, lo comparo con lo que hablamos hoy día. El Señor nos transforma, porque desde una persona o desde un humano que siempre juró no pertenecer a ninguna iglesia, reírse de sus oraciones, de no dar diezmo, de decir que era una sinvergüenzura,
Hoy día el Señor transformó mi vida, como Él lo dice acá. Y cada uno puede transformar la vida de cada uno si lo pedimos de corazón. Que el Señor nos bendiga, hermano, y que tengamos feliz día. Amén.